y por la palabra. Amén. Dice que el que da al pobre le presta a Dios. ¿Usted sabe quién es? Bienvenido a casa. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres el Rey de los cielos. En la casa de Dios estaré por largos días. El Dios que bendijo Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de a ella. Isaac y a Jacob. El Déjame Dios decirte que da por qué estás aquí, por qué estás aquí. en medio de la escasez. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Cuando nosotros lo creemos. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de la colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa, Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Canasta familiar, nuestro dinero que Dios nos ha regalado. Señor, presentamos las ofrendas delante de ti, el diezmo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar a depositar tu diezmo, tus ofrendas. Mientras pasa por acá. Mientras oramos por nuestro pastor que nos trae esa palabra de bendición. Amén. ¿Cuándo están listos para recibir? La palabra de Dios ya está bendita. Amén. Pero que Dios prepare nuestro corazón para recibir esa palabra. Amén. Ahí extiende tu mano acá sobre el ministro. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres el Rey de los cielos. Oramos, Señor, por nuestro pastor Alejandro Ortiz, Señor. Gracias por darme el privilegio, Señor, de compartir con él, de estar con él y de que él sea esa cabeza de esta iglesia, Señor. Gracias por su vida, por sus luchas, Señor. Padre, tú conoces la pasión de tu siervo. Tú conoces, Señor, las metas, propósitos que él tiene en ti, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, que tú los llenes de tu presencia. Que tú, Señor, sea hablando a tu pueblo a través de él. Que él sea ese vaso de honra, Señor. Lo presento delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Sí. Bueno, saluda a la persona que tiene a su lado. Si no la has saludado, ya, porque sonríale ahí, pero ahí hay personas que tú la puedes saludar y con tu saludo y tu abrazo la vas a bendecir. Amén. Bueno, quiero que vayamos rápidamente a la palabra y hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado, diga conmigo, pasión por su presencia. Pasión por su presencia. El deleite de estar en su presencia. El deleite de nosotros poder tener el privilegio de venir a la casa de papá. ¿Cuántos se gozan por estar en la casa de papá? ¿Cuántos apasionados hay aquí por Dios? Pasión por su presencia tiene que ver con ese anhelo y ese deseo que hay en nosotros por buscar la presencia de Dios, por buscar una conexión personal con Dios. ¿Cuántos andan con el cargador del celular para arriba y para abajo? Levante su mano, sea honesto. A usted se le queda todo menos el cargador, ¿o no? Y si a usted se le queda, usted se devuelve. ¿Pasa lo mismo con la presencia de Dios? Ay, no oré. Ay, no leí la palabra. ¿Te devuelves a hacerlo? ¿O qué dices después, cierto? Porque a veces se nos convierte incluso hasta más importante el celular. Admiro a mi mamá, no tiene celular ni redes sociales. Entonces ella a veces nos ve con el celular y todo, entonces ella dice, ¿qué es lo que tanto hacen allí? Pero el mundo ha avanzado, ya todo es a través de las redes, ¿cierto? El pago, todo.
Pero asimismo debe ser nuestra búsqueda y nuestra conexión personal significativamente para Él. Porque así como cuidamos que nuestro celular mantenga con carga para poder estar conectados con todo el mundo, Dios también anhela que tú también te desesperes por su presencia, que quieras estar en su presencia, que quieras buscarle, que quieras tener una relación personal con Él. La pasión por la presencia de Dios es una búsqueda constante. Diga conmigo, constante. En oración, en adoración, en la lectura de la palabra. No es solo venir el domingo al culto, es tener una vida constante en la presencia de Dios, estar conectados con Él todo el tiempo. Se trata de una relación de amor y de confianza. Se trata de que tú tengas en tu corazón lo que dice el Salmo 27:4. Vamos a leerlo en la PDT. Vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 27:4. Pasión por su presencia. Yo lo voy a leer en la PDT porque me gusta mucho esta traducción que tengo aquí. Y dice, Salmo 27:4, y después vamos a saltar al verso 8. ¿Llegaron? Si llegó, dígame. Si no, diga auxilio. Saque su Biblia, prenda su Biblia y vamos al Salmo 27:4. Mire lo que dice. Solo una cosa le pido al Señor. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Solo una cosa le pido. Solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. ¿Qué dice la última frase? Visitarlo en su templo. Porque muchas veces leemos ese versículo y creemos que tenemos que venirnos a vivir a la iglesia. No, es estar todos los días en su presencia. Es que en ti y en mí haya una sola cosa, una sola petición, y que sea lo que más queramos. Buscar la presencia de Dios para ti es tu prioridad. Mi relación con Dios es mi prioridad. ¿O se ha convertido simplemente en qué? En una costumbre, en el que necesito que me hagas un milagro. Dios lo hace con mucho amor, pero Él no solo quiere que vengas por el milagro o por la solución. Él quiere que vengas porque tú le amas, porque quieres estar con Él. Mire lo que dice el verso 8. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos anhelan ese encuentro personal con el Señor? Solo una cosa te pido, decía el salmista. Pasión por su presencia tiene que ver con que tú y yo entendamos algo, que no podemos ser de dos intenciones, de doble intención. No podemos ser por conveniencia o simplemente por algo que necesitemos de Él. No, tiene que haber un solo deseo en mi corazón, y es buscarle, estar con Él, visitar su casa, pero también habitar todos los días. Eso tiene que ver con una relación personal. La pasión por Dios es que tú y yo podamos entender que el salmista está diciendo allí: esto es lo que yo más quiero. Yo quiero desafiarte a ti, iglesia, y es que tú entiendas algo. Lo más importante en mi vida tiene que ser la presencia de Dios. La Biblia dice que muchos dijeron: Señor, pero es que en tu nombre hice milagros. Señor, pero es que en tu nombre saqué demonios. Señor, pero es que en tu nombre yo hice y deshice. Y Jesús les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Entonces hay mucha gente equivocada creyendo que tiene la presencia de Dios, pero no es así. La presencia de Dios se gana, la presencia de Dios se encuentra. La presencia de Dios va a salir al encuentro de todo aquel que se dispone a buscarle con un corazón contrito y humillado. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento del arca de Dios. ¿Han escuchado? Y el arca de Dios era como ese lugar donde Dios se manifestaba en el tiempo de antes. El pueblo tenía un arca hecha de madera, forrada en oro, con muchas cosas simbólicas que no nos vamos a detener allí para no alargarnos, pero simbolizaba la presencia de Dios.
Simbolizaba la relación que Dios tenía con su pueblo y que había hecho su promesa y su pacto con el pueblo de estar allí. El arca era ese lugar donde Dios se manifestaba, y ellos, para buscar a Dios, iban a esa arca. Y el sacerdote o el sumo sacerdote era el único que podía tocarla, nadie más. El que la tocara podía morir. Era tan santo ese lugar, era tan reverente, tan temeroso, que la gente no hacía como hoy en día, que irrespetamos la presencia de Dios como muchas veces lo hacemos, ¿o no? ¿Solo lo hago yo? ¿Cuántos pecadores aquí hay conmigo? ¿Soy solo? Pablo decía, yo soy el más pecador entre todos. O sea que si usted me quiere quitar el título, hay problema, vamos a tener que pelear. Pero Pablo dice, yo soy el más pecador entre todos. Y por allá José dice, no, yo. Y por acá Oscar dice, no, yo. Porque cuando tú y yo entendemos que nos contaminamos y que pecamos, es que necesitamos la presencia de Dios. Y la pasión por Dios va a hacer que nosotros no queramos estar en ese lugar de pecado, sino salir de allí, porque el fuego del Espíritu Santo nos limpia y nos consume. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Israel descuidó la presencia de Dios. El pueblo de Israel perdió el arca en una batalla, porque ellos, para salir a la batalla, llevaban el arca y le preguntaban a Dios si Dios les iba a entregar la victoria. ¿Tú y yo hacemos lo mismo? Señor, necesito tomar esta decisión. ¿Voy o no voy? Señor, como no me habla, me tengo que ir porque me coge la tarde. No, el pueblo de Israel, si Dios les decía no vaya, no iban. Si les decía que fueran, iban. Porque Dios le entregaba la batalla y la victoria, y siempre iba el pueblo adorando a Dios y haciendo sacrificio, y tenían su costumbre. Hoy en día es diferente. Hoy en día tenemos el placer, el privilegio de que Jesucristo rompió el velo para nosotros poder entrar a la presencia de Dios y poder ser unos apasionados. ¿Cuántos apasionados hay aquí? Nos apasionamos por muchas cosas, pero ¿y Dios? Nos enfocamos en muchas cosas, pero ¿y Dios? ¿Para cuándo? Dios necesita personas que se apasionen por Él. Y el significado de la palabra pasión tiene que ver con sufrimiento. O sea que si tú estás sufriendo, es porque Dios está trabajando en ti. Es porque Dios te está moldeando a tal punto de que tú, ese proceso, vas a decir, Dios estuvo conmigo allí. La pasión tiene que ver. ¿Por qué crees que los hinchas que más pierdan más aman al equipo? Colombia decepciona a todo el mundo, pero todo el mundo se pone la de Colombia cuando juega. Y uno sabe que va a perder, pero uno está allí. Porque es eso, la pasión es sufrimiento. Jesús vino a mostrarnos la pasión. Sufrió el Calvario, todo lo que tuvo que padecer, pero fue por ti y por mí. O sea que cuando yo me apasiono, yo estoy dispuesto a sufrir. ¿Cuántos están dispuestos a sufrir? Porque yo siempre lo he dicho, el evangelio no es realización, es negación. El que cree que viene a la iglesia para realizar su vida está equivocado. Tú tienes que venir para negarte a ti cada día y poder crecer en la voluntad de Dios, para poder un día poder decir, yo estoy allá, llegando a la presencia de Dios misma, como lo vamos a ver ahorita. Pero el pueblo de Israel no valoró esa presencia. ¿Cuántos quieren valorar esa presencia? El pueblo de Israel no valoró esa presencia y la perdió, se la dejaron quitar. Y vamos a ir a Primera de Samuel. Hoy vamos a leer varios textos, pero es para poder entrar en contexto. Porque un versículo sin contexto se te convierte en un pretexto después y lo manipulas. Pero la palabra misma es la que nos habla. Primera de Samuel capítulo 5. ¿Llegaron? Pasión por su presencia. Si tú eres un apasionado por Dios, dale un fuerte aplauso a Jesús. No, yo no escuché. Si tú eres un apasionado por Dios, tú tienes que aplaudir fuerte, porque Dios anhela y desea que nosotros podamos valorar su presencia. El pueblo de Israel perdió el arca, y vamos a ver cómo capturaron el arca los filisteos. Primera de Samuel 5 versículo 1 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, ¿qué hicieron los filisteos? Capturaron el arca. ¿Y qué es capturar? Robar. La tomaron sin permiso porque no les pertenecía. Pero dice que ellos capturaron el arca y la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón,
y la pusieron junto a Dagón, que era el dios de los filisteos, dios de la fertilidad, dios del cultivo, y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí que Dagón estaba postrado en tierra, adorando que el arca hizo que el rey de los filisteos, que era una estatua que ellos tenían y adoraban, se postrara. Porque delante de la presencia de Dios nadie puede contenerse. Se dobló una estatua. La Biblia no dice qué material era, pero tú y yo somos de carne y hueso y somos flexibles, y aún así el orgullo no nos deja postrarnos delante de la presencia de Dios. Voy a volverlo a repetir. Era una estatua rígida. Tú la coges, no se puede doblar, esto es rígido. La Biblia no dice qué material era, pero cuando pusieron el arca de Dios en el templo de ellos, al lado del Dios de ellos, del Dios de los filisteos, el Dios Dagón, que para ellos representaba la fertilidad y representaba el Dios de los cultivos. O sea, ellos lo que sembraban producía, según ellos. Pero cuando pusieron el arca que representaba la presencia de Dios, dice que al otro día fueron a ver qué había pasado, y estaba la estatua postrada con las manos como si estuviera arrodillada. Porque tú tienes que entender el valor de la presencia de Dios. Tú y yo somos privilegiados de poder tener la presencia de Dios en nuestra vida, y no podemos seguirnos doblando al mundo, no podemos seguir cediendo a las cosas que vienen a nuestra vida para hacernos dejar atrás la presencia de Dios. Una estatua rígida se dobló, y tú y yo, ¿por qué no nos podemos postrar en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no doblas tus rodillas? ¿Hace cuánto que tú no vas a la presencia de Dios y te descargas en Él y pones tus rodillas en el piso y pones a temblar el reino de las tinieblas? Porque una reina dijo: yo le tengo más miedo a una mujer orando o a un hombre orando que a todo un ejército. Porque el ejército puede hacer y deshacer, pero una persona que ore sacuda a una nación. Es por eso que tú y yo no podemos descuidar la presencia de Dios. El pueblo de Israel se la dejó capturar, se la dejó llevar y les dio igual. Dice que se lamentaban, pero no hicieron nada para recuperarla. Se quedaron allí lamentándose. Y yo hoy vengo a decirte algo de parte de Dios. No es tiempo de seguirte lamentando por las pérdidas que has tenido, por los errores que has tenido y por los inconvenientes que te han hecho a ti y a mí negar a Dios. Es tiempo de que te levantes para entender que tu Dios es más Dios que cualquier otra cosa, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Dios de los ejércitos, que no hay nadie como Él, y que Él va a hacer que tú y yo podamos pasar cualquier situación. Yo no sé si tú estás entendiendo, pero cuando lo pusieron al lado de Dagón, Dagón se postró. El día que tú y yo experimentemos eso, vas a ver que el mejor lugar, como lo decía Caterina el jueves, mi lugar seguro es allí en la presencia de Dios. Es mi refugio, es mi lugar donde yo me encuentro seguro, donde nadie me puede sacar, donde nadie me puede desvalorar, donde nadie me puede menospreciar, porque Él me levanta y me toma de su mano y me llama a su hijo. La presencia de Dios es lo más hermoso que tú y yo podemos tener. Pero el pueblo de Israel la dejó capturar, se la dejaron llevar. En el capítulo 6 devuelven el arca. Los mismos filisteos, al ver que el dios Dagón se postró delante de Dios, y después vino juicio sobre ellos, tumores, enfermedades, el pueblo de los filisteos se asustó y dijo: terrible es Dios, no hay otro como Él. El mismo diablo reconociendo que no había otro como Dios, y nosotros negándolo con nuestras palabras, y nosotros negándolo con nuestro actuar, con nuestro caminar, nosotros negándolo en privado. ¿Sabes algo? Aquí vemos que ellos devolvieron el arca porque reconocieron la grandeza de Dios. Pasión por su presencia tiene que ver, como lo leíamos ahorita, un solo anhelo, un solo deseo de estar en su presencia, de estar allí postrados delante de Él, de estar allí sabiendo que Él es la única opción, no cualquier opción, no la única, que no hay otra, solo Él, que si Él está tardando en responder, yo no me voy a mover porque sé que Él lo va a hacer. Pero a veces nos desviamos, y como Dios no respondió, entonces me voy para donde el brujo,
Y como el brujo me está sacando mucha plata, entonces me voy para otra religión. Y así empezamos a movernos. Cuando Dios quiere que te quedes allí, en tu cuarto, orando, buscándole, creyéndole con fe, sabiendo que tu fe va a producir un milagro, sabiendo que estar apasionado por Dios va a ser esa fuerza, ese impulso que te ayude a recibir lo que estás clamando. Cuando perdemos la pasión es terrible, y ahorita lo vamos a ver, pero dice que ellos devolvieron el arca. En el capítulo 6 dice que ellos tuvieron el arca 7 meses, pero no, se asustaron y la devolvieron. Pero en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 1 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Diga conmigo, muchos días. ¿Cuánto tiempo? 20 años. O sea, le capturan el arca, se la roban, se la quitan en una guerra. Después, 7 meses la tuvieron los filisteos y les pasaron cosas de todo. Porque la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y nosotros creemos que a veces, porque vamos a la iglesia, porque llevamos años en el evangelio, no podemos caer en la horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Dios es un Dios de amor, pero cuando Él debe corregir y castigar, Él también lo hace como buen padre. ¿Quién padre no corrige a su hijo? Levante la mano el padre que no corrige a su hijo. Nadie la levanta, ¿cierto? Porque es normal, es algo necesario, y como hijos necesitamos recibir la corrección de Dios. Pero el pueblo se quedó allí, perdieron el arca. Después los filisteos la devolvieron asustados y se la llevaron a la casa de Abinadab. Y en Abinadab la recibió, pero dice que pasaron muchos días, 20 años pasaron ellos con el arca y no pasó nada. 20 años ellos tuvieron el arca en la casa, pero no pasó nada. Pero cuando David fue coronado rey, entonces él quiso traer el arca de Dios para el templo, para el palacio. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel 6. 2 de Samuel 6. Estamos entrando en contexto para que puedas entender lo que vamos a leer ahora, y tú puedas entender que 20 años estuvo el arca de Dios en la casa de Abinadab y no pasó nada. ¿Cuántos años dices tú que eres cristiano? ¿Cuántos años dices tú que llevas yendo a la iglesia o creyendo en Dios y no ha pasado nada en tu vida? Déjame decirte algo. Necesitamos revisarnos. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. ¿Llegaron? 2 de Samuel 6 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos escogidos hay aquí? 30,000 dice. Y se levantó David y partió de Balaad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahío iba adelante. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flauta y con címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano sobre el arca de Dios y la sostuvo. Diga conmigo, la sostuvo. Porque los bueyes tropezaron y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí, Dios por aquella temeridad. Y cayó muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Y estuvo allí el arca de Jehová en la casa de Obed-edom 3 meses. ¿Cuántos meses?
3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-edom. Y dice que bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Estuvo 20 años el arca en la casa de Abinadab y el sacerdote Eleazar, pero no pasó nada. Pero dice que estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom y Dios bendijo a toda su casa. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? David quiso traer el arca para sí, pero lo hicieron de forma incorrecta. Había un protocolo, había una forma de poder llevar la presencia misma de Dios donde quisieran transportarla. Pero ellos no, por su afán, por su desespero, la llevaron en su forma. Pusieron un carro nuevo con bueyes, pero no era la forma de llevar el arca. El arca tenía que ser transportada por los levitas únicamente y nadie podía tocarla. Tenían que llevarla con unos palos sobre sus hombros, no sobre un carro. Pero ellos, por querer impactar, y ay, que ahí viene el arca, David es el que la trae, el pueblo la recuperó y la volvieron a traer. Pero dice que cuando tropezó, Usa quiso cogerla, quiso ayudar a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido así? Queremos ayudar a Dios. Usa significa su fuerza y Ahío significa fraternal. Eran los dos que iban guiando el carro nuevo. Ahío iba adelante, pero Usa iba atrás. Ahío significa fraternal y Usa significa su fuerza. Cuando el arca tambaleó, Usa puso la mano creyendo que se iba a caer la presencia de Dios, creyendo que se iba a desbaratar la presencia de Dios, creyendo que ahí era el final. Pero él creyó que con su fuerza iba a sostener la presencia de Dios. Mi hermano, quiero decirte algo de todo corazón. No intentes ayudar a Dios. No intentes querer ayudarlo. No intentes querer manipularlo. No intentes querer sostener a un Dios que no puede contenerlo nadie, ni su misma creación lo puede contener. Él usa la tierra como su descanso de los pies y los cielos de los cielos cuentan su gloria. Tú puedes ver a Dios en toda la creación. ¿Cuánto lo ven? Mira a su compañero para que vea la hermosura de Dios. ¿Por qué le hizo mala cara? No, él es bonito, ella es bonita. Pero dice la presencia de Dios: no necesito que me ayudes. Yo soy Dios. Yo necesito que me obedezcas. Yo necesito que hagas las cosas correctas. Usa y Ahío sabían cómo debían transportar el arca. Pero cuando el papá les dijo: mijo, nos delegaron a hacer esto, hay que hacerlo. Ellos no dijeron: no, hay que hacer las cosas correctamente. Hay que hacer las cosas bien o no las hacemos. No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron: ay, no, todo el pueblo nos va a ver que somos nosotros los que llevamos la presencia de Dios. ¿Sabes algo? La presencia de Dios está para todo aquel que se acerca con un corazón verdadero, no en sus propias fuerzas como Usa, no como Ahío, que significa fraternal. Muchos nos hemos familiarizado con la iglesia, familiarizado con el ministerio, familiarizado con la presencia de Dios, y nos da igual. Como cuando tú llegas a la casa, tú sabes que ahí está mi esposa esperándome, sí, ahí están mis hijos, yo sé que ahí los encuentro. Muchos creen que llegan a la iglesia y van a encontrar a Dios. Otros se van diciendo: uy, hoy no sentí a Dios, hoy Dios no vino al culto. Tú tienes que ser un provocador de la presencia de Dios. Tú eres el que tienes que traer el carbón, porque la iglesia es una hoguera. La iglesia es como un matrimonio que es una hoguera y representa una llama. Entonces cada uno es un carbón, y cuando venimos todos nos encendemos y prendemos todo esto espiritualmente. Y si alguien está apagado, pues el otro se acerca y lo prende y lo enciende. Pero Ahío iba adelante. Fraternal significa su nombre. ¿Cuánto nos hemos familiarizado con la presencia de Dios? Ay, sí, yo sé que tengo que orar, Dios me espera, Él sabe que yo lo quiero buscar, pero no tengo tiempo. Uy, sí, es que tengo unas ganas de ir a la iglesia, pero con ese sol no hay papance mejor. Porque familiarizamos lo de Dios. Lo familiarizamos pero se nos vuelve común. Pero 20 años estuvo el arca en la casa de Eleazar y no pasó nada. La trajeron a Abinadab y 3 meses estuvo en la casa de Obed-edom y fue bendecido. Miren lo que sigue diciendo el capítulo 12,
Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, recuerden que David no quiso llevar el arca porque él vio que Dios mató a Usa. Entonces dijo, es serio, la presencia de Dios es serio, ¿ya? Y dice que cuando fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? Del arca. A causa del arca. Solo bastó 3 meses para que Obed-edom fuera bendecido y la gente viera lo que Dios iba a hacer con él. ¿Sabes algo? Obed-edom me muestra a mí que es un privilegio poder tener la presencia de Dios. La presencia de Dios no te va a garantizar a ti que todo esté fácil, que no vaya a pasar nada. Tenemos una promesa hermosa que dice, Jesús dijo, yo no los dejaré solos. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Portar la presencia de Dios tiene que ver con que mi confianza está puesta en Él, en nadie más. En que me puede estar pasando lo que me pase, pero yo no me muevo. Cada dolor, cada circunstancia, cada proceso, cada cosa que me pueda pasar me tiene que llevar a mí a adorar más a Dios y no al contrario, a quejarme de Él. David no quiso llevar el arca porque dijo, uy, no, terrible lo que le pasó a Usa. Pero cuando vieron lo que estaba haciendo Dios en su casa, entonces ahí sí, venga para acá. No se extrañe de aquella gente que un día te dio la espalda, que cuando te vean bien quieran volver a acercarse a ti, quieran venir a apoyarte y quieran venir a hacer que Dios haga lo que está haciendo contigo. Pero ahí es donde tú tienes que demostrar que tienes a Dios y tener humildad para darles la mano y tener humildad para mostrarles el camino y tener humildad para decir que Dios fue el que lo hizo y no tu fuerza ni tu don ni tu, no sé. Porque hay gente que cree que lo que le pasa es por suerte. No, es Dios en tu vida. Dios lo permite. Dios en el momento exacto te va a enseñar y te va a hacer entender por qué fue necesario pasar por ese proceso. A veces decimos, no entiendo, Señor, no entiendo lo que está pasando, ¿por qué tuvo que acontecer así esta situación? Pero un día lo vas a entender y te vas a dar cuenta que en ese proceso estuvo Dios. Y te vas a dar cuenta que ese proceso te llevó a estar más cerca de Dios. Pero David tuvo que pasar miles de procesos. Cuando se convirtió en rey, lo primero que él quiso hacer fue traer el arca de Dios, porque representaba la presencia de Dios. Porque él desde lejos, siendo quizás alguien del ejército o huyendo del rey Saúl que lo quería matar, él veía lo que hacían con el arca y él decía, no están haciendo bien. Con Dios no se juega. Cuando yo esté allí en el lugar que Dios me va a poner, entonces voy a darle el valor que necesita y merece Dios. Y fue lo que hizo. Y cuando recuperó el arca, él fue y vio a Obed-edom bendecido. Y la Biblia dice que por causa del arca él fue bendecido. El salmo inicial decía, una sola cosa quiero, habitar en la casa del Señor. David le dio el valor y le devolvió el valor al arca que el pueblo perdió. Voy a decirte algo, siento muy fuerte esto en mi corazón. Si tú tienes la presencia de Dios, dale el valor que merece. Si hay otros que desprecian la presencia de Dios, no lo hagamos nosotros igual. Dale el valor que realmente merece. Porque un día el tú darle ese valor va a hacer que otros miren al Dios que está contigo. Y cuando tú menos pienses te van a decir, hey, yo también quiero eso. Como David. David dijo, yo no quiero el arca. Uy, no, qué miedo. Pero cuando escuchó que Obed-edom era bendecido, entonces ahí sí preparó todo correctamente para llevar el arca donde la querían colocar. Y dice que la llevó con alegría. ¿Cuántos buscan la presencia de Dios con alegría? ¿Cuántos saben que la presencia de Dios trae gozo? ¿Cuántos saben que apasionarnos por la presencia de Dios nos va a llevar a nosotros a tener paz en medio de la tormenta? A entender que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es Jesús mismo, va a venir y habita en nosotros. Y nadie nos lo puede quitar.
soy yo el único que se lo puede entregar al diablo. No lo quiero, no lo necesito, lo desprecio. Pero David, alegre, empezó a preparar todo para traer el arca nuevamente a la ciudad de David. Y versículo 13 dice: cuando ellos llevaban el arca de Dios, andaban 6 pasos y sacrificaban un buey, un cordero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. Y así David, toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. ¿Cuántos se alegraban en la alabanza? ¿Sí ve que es bíblico? Pero David lo hacía con todas sus fuerzas. David lo hacía con alegría. David lo hacía con reverencia y dice que se puso un vestido, un efod de lino, que representa autoridad. Por respeto se lo colocaban, tenían un protocolo y todo lo hacían a la perfección. Hoy en día no es así, yo voy como sea. Sí, ven como sea, porque acá hay un lugar para todos. Ven como eres, porque Dios no te va a menospreciar ni te va a desechar. Él te ama y Él quiere levantarte. La palabra de Dios dice: no te alegres, oh enemiga mía, porque aunque caí me levantaré. Jehová será mi luz. El pueblo de Israel estaba caído, pero David le devolvió el gozo. David le devolvió la alegría. David le devolvió lo que ellos habían abandonado y habían dejado atrás, y lo habían quizás menospreciado. Pero cuando vieron a David danzando con toda su fuerza, con vestido, con el arca, con júbilo, dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Milca era su esposa, y cuando ella lo vio que estaba alegre en la presencia de Dios, lo menospreció. Y más adelante dice que él siguió danzando aún con más fuerza, y de ahí sale la frase que todos conocemos: aún me haré más vil en la presencia de Dios. David le dijo: a mí no me importa que usted me burle, y menos que usted sea mi esposa, yo lo voy a seguir haciendo para Dios. Escúchame, no nos detengamos por nadie. No nos detengamos por nada ni nadie. Si a ti te gusta buscar a Dios, ir a la iglesia, adorarlo, leer su palabra, estar pegado de prédicas, de lo que sea que te ayude a meterte con Dios, no lo dejes por otras personas, porque el hacer todo eso te hace bien. Llenarse de su presencia te hace bien. Buscarle te hace bien. Quiero pedirle un favor a José, que me ayude a traer ese tarrito con agua. Lo coloquemos acá. David nos mostró que a él no le importaba sino adorar a Dios y buscarle. Y mire lo que pasó con Milca. Aquí dice que Milca, versículo 22 del capítulo 6: aún me haré más vil esta vez. Ayúdame ahí, acá. Ayúdame, que vamos a hacer una representación. Aún me haré más vil esta vez, y seré bajo tus ojos, seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes me hablas. Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ojo con criticar lo de Dios, porque va a venir esterilidad para tu vida en todas las áreas. Algo pasaba en Eleazar, 20 años y no hubo fruto de nada. La Biblia no dice que Dios lo bendijo ni nada, pero Obededom tuvo el arca 3 meses y fue bendecido. Cualquiera puede venir a la iglesia, pero no cualquiera es capaz de traer la presencia de Dios a la iglesia. ¿Tú cuál quieres ser? De aquellos que vienen necesitando la presencia de Dios y vienen y aportan para que el fuego de la iglesia crezca, o eres de los que apagan el fuego y apagan a otros. La presencia de Dios en nuestra vida representa cosas hermosas. La Biblia dice que el agua representa la presencia de Dios y la palabra. Cuando tú y yo, que somos ese recipiente, la Biblia dice que somos un recipiente, una vasija de barro, para que la excelencia de la gloria de Dios repose en nosotros y podamos ser utilizados, podamos ser limpiados.
somos una vasija, somos una botella, somos un cartucho donde Dios quiere habitar. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el Juan capítulo 14. Nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 14 nos habla de la promesa, sosténlo allí, mi hermano, de la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, versículo 15, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuántos conocen a Dios? Porque mora en vosotros. ¿En cuántos está la presencia de Dios? Y estará en nosotros. ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios? Es una promesa muy hermosa, pero somos nosotros esa vasija. Pero cuando nosotros le cerramos la puerta a Dios y no dejamos que Él entre, sumérgelo, métalo, suéltalo. ¿Qué pasa? Cuando estamos vacíos, cuando somos simplemente aire, cuando no hay presencia de Dios en nosotros, fácilmente nos salimos del propósito de Dios. Fácilmente tú quieres permanecer, pero el pecado te saca. Tú quieres quedarte allí adentro, pero viene algo y te distrae, porque estás vacío, porque no hay nada de Dios en ti. Abre la botella. Pero cuando tú empiezas a venir a la iglesia, cuando tú te dejas llenar por Dios, cuando tú empiezas a dejarte llenar por su presencia, y entonces oras, lees la palabra, te apasionas por Dios, como David, no importa lo que diga la gente, sigues adorando a Dios, entonces vas a permanecer lleno. Entonces viene el problema a quererte sacar de la presencia de Dios, pero tú ya no eres el mismo, porque tú estás lleno. Y entonces viene alguien a quererte sacar del propósito y no puede, porque tú ya no eres parte de todos, tú ya eres parte de Dios, porque ya eres un escogido por Dios, porque ya eres un apasionado por Dios, porque ya has entendido que necesitas estar sellado por la hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, mi hermano. La presencia de Dios nos quiere llenar. La presencia de Dios nos quiere llenar. Pero no es solo llenarnos, es estar sellados para que nada ni nadie entre y nos saque de lo profundo y hermoso que es estar en la presencia de Dios. Es por eso que tú empiezas a apasionarte por Dios y empiezas a entender que no hay nada más hermoso que tenerlo a Él dentro de ti, que Él tomó tu vida y le perteneces, que ya no le pertenecemos a nadie, y que esta agua te va a llenar a ti para tú poder llenar a otros, porque la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Usted se va para una chorrera y ve que ella está cayendo, ¿cierto? Llena esta y sigue avanzando, porque no se puede parar. Si tú te llenas de Dios, nadie te puede parar. El pecado no te puede parar, los problemas no te pueden parar, nada ni nadie te puede parar, porque te has dejado llenar y cautivar por su hermosa presencia. Hay algo que quiero ya decirte para cerrar. Es tiempo de restaurar tu presencia. Es tiempo de restaurar tu pasión por Dios. Es tiempo de restaurar lo que se ha perdido. Dios no quiere que sigas sintiendo ese sinsabor, esa amargura, esa tristeza por lo que está pasando. No, Él quiere restaurar esa pasión en ti, para que tú puedas, como David, decir: yo quiero estar solo allí. Y como tú quieres estar solo en Dios, Dios va a querer solo responderte también, solo bendecirte también, solo ayudarte, solo sanarte, solo librarte, porque tú solo quieres estar allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo o volvemos a empezar? Primero, tú tienes que ser consciente
¿Dónde te encuentras en este momento? Tú tienes que ser consciente y saber que tu vida anterior no puede seguir siendo lo mismo ahora que estamos en Cristo. Piense cómo era su relación con el Señor antes. Piense cómo fue el momento en que usted se enamoró de Dios. Vuelva al primer amor. Vuelva nuevamente a enamorarse de Dios. Pero reconozca que se ha alejado. Reconozca que usted ha querido luchar en sus propias fuerzas y que se ha dejado vaciar y que no hay nada de Dios en nosotros, y entonces Dios te va a hablar y te va a restaurar, porque Él es el más interesado. Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo 4:12, dice que Pablo le dijo a Timoteo, era un joven, pero estaba apasionado por Dios y por su presencia. Era un jovencito, pero Timoteo no se dejó desviar por nada ni por nadie. Amaba la presencia de Dios. Y Pablo le dio un consejo, y yo quiero que recibas este consejo. Todos necesitamos este consejo. Léelo todos los días si es necesario, pero no salgas de allí. Dice: ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo para los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Diga conmigo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de la imposición de las manos delante del presbiterio, o sea, de los ancianos, de los pastores mayores. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que te aprovechen y sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Timoteo recibió un consejo de Pablo, y es: mijo, cuide la presencia de Dios, es lo más valioso. Ocúpese en buscar a Dios, lea la palabra, cuídese de usted mismo. ¿Cuántos creen que debemos cuidarnos de nosotros mismos? Porque hay maldad en nosotros, porque hay duda, porque hay muchas cosas que pueden salir a flote. Pero él le dijo: ocúpate de estas cosas, de la enseñanza, de la palabra, de la exhortación. Así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El problema de no tener la presencia de Dios y querer seguir sirviendo a Dios es que vamos a ser de tropiezo para otros. No nos vamos a poder ni salvar nosotros mismos. Pero cuando conservamos la presencia de Dios, nos llenamos de Dios, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. Amén. Hay un privilegio tremendo en poder nosotros perseverar en esta tierra, en este plano, en esta dimensión donde estamos, en tener la presencia de Dios. Y es que guardando la presencia de Dios, apasionándonos por su presencia, vamos a poder un día verlo cara a cara. Primera de Juan 3:2 y terminamos. Primera de Juan 3:2. ¿Qué dice? ¿Quién llegó? Léelo duro. Primera de Juan 3:2. ¿Cuántos quieren ver a Dios tal y como es? Tremendo, ¿no? Muchos alardeamos diciendo: no, yo conozco a Dios y Él me habla y así, así. Pero dice, amados, que un día seremos semejantes a Él. Él se nos manifestará y lo podremos ver cara a cara. Yo me imagino ese momento donde podamos estar cara a cara con Él. Dice que aún no se ha manifestado, pero lo que hemos de ser, tremendo, ¿no? Somos una obra en construcción, no hemos terminado. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. ¿Cuántos quieren apasionarse por la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen ese mismo anhelo del salmista de decir: Señor,
de todo corazón quiero conversar contigo. De todo corazón quiero cualquiera, ministro. Cierra ahí tus ojitos por un momentico y vamos a pedirle a Dios de todo corazón, decirle lo que Él está diciendo en su palabra. Quiero conocerte, quiero estar en tu presencia, quiero habitar en ti, quiero apasionarme por tu presencia y buscarte de todo corazón a ti y poder rendirme ante tu altar y poder, como David,